Hola, soy Lori Escalera y esta es la semana 2. Vamos a estar leyendo el libro de Job del capítulo 17 al capítulo 39, donde voy a estar haciendo pequeños resúmenes y hablando un poquito de lo que nos está hablando este libro y de estos capítulos. Muy bien, bueno, en los primeros capítulos del 17 al 20 vemos el lamento de Job por la desesperanza. Y en estos capítulos refleja el abatimiento total de Job, la falta de respuestas satisfactorias de parte de sus amigos y su anhelo de que Dios al final lo justifique o al menos le dé sentido a su aflicción. Y aquí vemos cómo su amigo Bildad vuelve a hablar y reitera la teología de la retribución, ¿verdad? Quiere decir que el sufrimiento es consecuencia directa del pecado. En su discurso traza un cuadro oscuro sobre el destino de los malvados cuando empieza a decirle a Job: si su luz se apaga, sufren calamidades y su nombre es borrado de la tierra. O sea, Bildad, en otras palabras, considera que Job encaja en esta categoría, pues no ve otra explicación para su sufrimiento tan extremo. Sin embargo, Job vemos que sigue clamando desesperado por ser comprendido y reivindicado, junto con una notable afirmación de fe. Y esto me encanta cuando él dice: confía en un redentor vivo. A pesar de toda la adversidad, vemos que Job sigue manteniendo la esperanza de que, aunque todo parezca estar en su contra, Dios puede y debe reivindicar la verdad. Después entra en acción Zofar. Por su parte, reitera la misma idea de esta teología de retribución, que el mal siempre es pagado por sufrimiento y ruina. Ante la insistencia de Job por su insistencia, Zofar sugiere que Job debe tener un pecado oculto. O sea, él sigue pensando, él sigue, ¿cómo se dice?, diciendo y insistiendo que hay un pecado oculto y que por eso le han venido todas estas desgracias. Y con este diálogo, la tensión entre Job y sus amigos se vuelve cada vez más tensa, ya que Job está rechazando la explicación de que su dolor se deba a una vida impía. Y estos capítulos destacan la lucha de Job por reconciliar su experiencia de sufrimiento con su confianza en la justicia divina, dejando entrever un profundo deseo de comprensión y redención. Y bueno, me encanta como dice Job 19:25, dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo lo veré con mis propios ojos, lo veré, no otro. Y bueno, este es el anhelo que surge desde dentro de su corazón, desde sus entrañas, ¿verdad? Y así como Job se sintió acusado injustamente por sus amigos, muchas veces las voces del enemigo nos señalan continuamente nuestros errores y nos hacen creer que no seremos suficientes, que no estamos al nivel, ¿verdad? Y estas acusaciones, aunque parecen venir de parte de Dios, como si Dios estuviera enojado por nuestro pecado, en realidad es el diablo, cuyo objetivo en todo momento es confundirnos, engañarnos y alejarnos de la bondad de Dios y de su amor. Y el enemigo busca que dudemos de la fidelidad de Dios y de su plan para nuestras vidas. Y Job, vemos que en su sufrimiento deseaba este intercesor en vida, alguien que pudiera abogar por él, ¿verdad?, ante Dios. Y de la misma manera
nosotros así necesitamos un mediador. Y esto lo podemos encontrar en Jesús como nuestro abogado, nuestro intercesor. Y vemos que su sacrificio en la cruz no solo es suficiente, sino también es vigente, sigue estando presente, sigue teniendo ese mismo poder para salvarnos, y es indispensable que lo aceptemos en vida, ¿sí? Que mientras que estemos en esta tierra podamos reconocer su sacrificio, podamos reconocer su amor, podamos recibir su amor, ¿verdad? Porque después de la muerte ya no habrá oportunidad de reconciliarnos con Dios. Entonces, si lo busquemos, hay que buscarlo hoy, hay que buscarle hoy, hay que arrepentirnos hoy, hay que pedirle perdón, ¿verdad? Y Dios, aunque sabemos que Él está en contra de nuestro pecado, que no va a aceptar nuestro pecado, Él no es nuestro enemigo como el diablo nos lo hace ver, ¿verdad? Es la misma humanidad. Nosotros como humanos hemos rechazado sus mandamientos y nos hemos apartado de su camino, ¿verdad? Más bien ha sido nuestra humanidad, nuestro pecado, que nos ha hecho enemigos en contra de Dios. Y a pesar de esto, Dios no cesa de darnos su amor, de restaurarnos, de perdonarnos, y nos da, creo que, nuevas oportunidades para acercarnos a Él antes de que sea demasiado tarde. Bueno, Él vino para nosotros, y lo sabemos, en Jesús, en persona, haciéndose presente para que no podamos tener pretexto de decir, pues tú no conoces mi sufrimiento, tú no conoces por lo que yo estoy pasando, pero Él vino a hacerse humano, a sufrir, y más que nada, más que los sufrimientos que Él pasó, el deseo de Él era que nos pudiéramos acercar a Dios, que pudiera ser Él ese intercesor, que pudiera restaurar la relación que habíamos perdido desde el huerto del Edén. Bueno, entonces su disposición de perdonarnos sigue vigente, sigue fiel a sus promesas de que cuando hay un corazón contrito y humillado no seremos rechazados. Así como Cristo sufrió para revelar su gloria, vemos que el sufrimiento de Job también tuvo el propósito de glorificar a Dios. De igual manera, pues nuestro dolor puede convertirse en un instrumento para que la grandeza de Dios se manifieste. ¿Qué quiere decir? Que aunque el dolor que estaba sufriendo Job, y aunque él pedía respuestas, y lo vamos a ver más adelante que Dios respondió, lo único que se reveló, o lo más grandioso más bien de esa situación, fue la grandeza de Dios en la vida de él. Y asimismo, que nuestras situaciones, que tus dificultades que tú estás pasando, las situaciones difíciles, las enfermedades, que todo esto, amigas, vaya a revelar la gloria de Dios, que traiga un propósito eterno, una redención. Entonces, permite que tu dolor revele la grandeza de Dios en tu vida. Muy bien, ahora nos vamos a los capítulos 21 al 23, que se nos habla de las quejas de Job, y en estos capítulos se aborda la aparente prosperidad de los malvados y el misterio del sufrimiento del humano, que parece no seguir una justicia inmediata. O sea, tú miras gente haciendo maldad y tú dices, ¿por qué no ha habido justicia rápido, verdad, a toda esta situación? Y Job desafía todas las teorías de sus amigos, quienes insisten en una visión de justicia retributiva. ¿Qué quiere decir? Lo que es que los malos reciben, ¿verdad? Sufren por las consecuencias, mas sin embargo los buenos deben de prosperar y deben de tener cosas buenas. Entonces Job, sin negar la justicia divina, resalta que esto no siempre se manifiesta de manera visible o inmediata en este mundo. O sea, él entiende que Dios tiene un tiempo, que en ese momento, recuerden que su dolor es demasiado, él sufrió pérdidas de familia, de salud. Entonces está en un momento emocional donde él reconoce
que Dios hace justicia, pero en ese momento está cegado en cierta manera por la tristeza. Entonces, ¿qué nos hace estos capítulos, amigas? Nos hace analizar y nos invita a confiar en el plan soberano de Dios. Aunque no siempre sea comprendible, que muchas veces no vamos a entender por qué están sucediendo las cosas desde nuestra perspectiva humana, Dios tiene un plan. Y bueno, vemos que Elifaz continúa en su discurso y basa su enfoque en esa misma idea errónea, y luego empieza nuevamente a asumir que Job ha pecado gravemente y que su sufrimiento es una consecuencia de sus malas acciones, ¿sí? Entonces siguen acusando a Job sin pruebas, pero vamos a ver que este libro va a refutar progresivamente, cada vez va a ir refutando todas estas ideas o teologías que los amigos tenían correctas, pero que estaban siendo aplicadas incorrectamente. Entonces, la narrativa profundiza en la tensión entre la insistencia de los amigos de Job en que él ha pecado y que él realmente es inocente, y lo sabemos. Job también plantea todas estas preguntas importantes sobre la justicia de Dios, el sufrimiento humano, el propósito de la vida. Entonces, en contraste sobre la necesidad de confiar en la sabiduría de Dios, en la sabiduría, seguir confiando, ¿verdad? En lugar de depender en nuestras propias suposiciones, porque como humanos tendemos a hacerlo. Yo creo que le está pasando porque algo hizo malo. Esto se merece porque hizo. Luego empezamos a suponer como humanos, cuando sabemos que ese no es nuestro lugar. No estamos en posición de juzgar, sino de más bien dejar que Dios obre conforme a su soberanía, conforme Él ya sabe gobernar este mundo. Entonces, Elifaz subestima todos estos misterios del sufrimiento humano, demostrando que la tendencia humana de querer simplificar siempre los planes de Dios. O sea, tendemos a querer siempre decir, sí, lo hizo Dios porque necesitaban ser destruidos. O sea, me pongo a pensar en los incendios que están sucediendo en California, y vemos, amigas, que lo que debemos de estar es orando por ellos, intercediendo por las personas, mas no juzgando. Sí, era juicio de Dios contra todos ellos, se lo merecían. Siempre tendemos a suponer las cosas. Entonces, nuestra postura debe de ser en orar por las personas que están pasando por esta situación y no juzgar a la ligera o simplificar los planes de Dios a nuestro conocimiento. Entonces, Job expresa su búsqueda de encontrarse con Dios y de presentar su caso ante Él. Él continúa con esta esperanza de presentarse ante Él y manifiesta su deseo de justicia y su confianza en que Dios lo escuchará, pero también su frustración por no poder hallar a Dios ni obtener esa respuesta de parte de Él, que pudiera Él entender claramente por qué Él está sufriendo todo este dolor. Entonces, este anhelo resalta esa fe persistente de Job en medio de esta confusión y de dolor. Y vemos que en Job 23, 3 al 5, me encantó ese texto, y dice, si supiera yo dónde encontrar a Dios, si supiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos, podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. Sí, qué hermosa esa fe inquebrantable de Job, de decir, si yo pudiera llegar a Dios, Él entendería mi caso, Él aceptaría o me atendería, ¿verdad?, el caso, porque sabe que Dios es un Dios amoroso y que Él no rechaza un corazón que está humillado y contrito ante Él. Y aunque en Deuteronomio se nos habla de la bendición y de la maldición y todas sus consecuencias, el error más grande que vemos en los amigos de Job fue darse la libertad, como ya he dicho, de juzgar el caso y declararlo culpable sin pruebas. O sea, como si estuvieran haciéndose todos al montón,
porque vemos todas estas cosas que Job empieza a decir, ¿verdad? Que ahora lo escupen, ahora lo desprecian, ahora lo critican, toda la gente que pasa lo ve, entonces ahora sus amigos por influencia negativa están poniéndose del otro lado y poniéndole culpas a Job y diciéndole sí por todos estos pecados que tú has cometido, pero mira Jesús por el otro lado, amigas, mira Jesús, todo el sufrimiento que Él vivió, y no por eso vamos a decir que Él hizo algo malo para merecer este pecado, ¿verdad? Entonces estas verdades no son absolutas de que el que es bueno recibe bendición y el que es malo recibe maldición en ese momento, ¿sí? Porque los malvados en algún momento van a recibir su castigo y los buenos en algún momento también van a recibir las recompensas de Dios en el cielo. Entonces Jesús nos enseñó a mirar las bendiciones celestiales, lo que vamos a recibir, lo que es eterno, lo que no se corroe aquí como en esta tierra, ¿verdad? Porque llegará el día del juicio donde el malvado recibirá ese castigo. Entonces, por el contrario, en que el malvado pueda prosperar en esta tierra, o una persona que ama a Dios estar sufriendo, la recompensa del justo está en el cielo. Nuestra recompensa está en el cielo. Entonces, caminemos con esta perspectiva de lo eterno, tal como Jesús nos enseñó a vivir, mirando con nuestros ojos puestos en las cosas celestiales. Y si ves al malvado no siendo castigado, no te desesperes. No quieras hacer justicia por tu mano o por tu boca, sino recuerda que es porque Dios desea que todos ellos lleguen al arrepentimiento, que nadie se pierda, sino que puedan arrepentirse. Entonces Dios no desea castigar a nadie, ese no es el deseo de Dios, sino más bien su paciencia ante todo refleja su amor al esperar que todos lleguemos a conocer a Jesús. Muy bien, en los capítulos 24 al 28 vemos el canto a la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría de Dios. Y Job tiene una lucha por reconciliar su conocimiento de la justicia divina con la realidad del sufrimiento humano. Este dilema no encuentra una respuesta, ¿no? O sea, no está pudiendo entender, ¿verdad? Esta respuesta completa, pero prepara el camino, porque en ese momento Dios no le ha respondido. Hasta ese momento todas las preguntas que han surgido en Job no han sido respondidas, pero ya está preparando el camino para que Dios en los capítulos posteriores se muestre y ofrezca una respuesta desde su perspectiva soberana. Entonces estos capítulos nos están desafiando a reflexionar sobre cómo percibimos la justicia de Dios en un mundo lleno de injusticias aparentes. Estamos aprendiendo, amigas, que Dios no juzga como nosotros los humanos. Y qué bueno, si no ya no existiéramos en esta humanidad, ¿verdad? Entonces, aunque no siempre entendamos los tiempos o los propósitos divinos, estos capítulos nos invitan a confiar en la soberanía y en la sabiduría de Dios. Por el otro lado, vemos a Bildad que intenta desacreditar a Job al recordarle la grandeza de Dios y la corrupción humana, sugiriendo que Job no puede justificar su inocencia frente a Dios, que es un Dios tan santo, ¿verdad? Como lo hace en miniaturita, como tú que vas a poder justificarte, no eres nadie. Y este amigo llega al punto de llamarlo gusano, o sea, ya se fijan cómo el diablo estaba manipulando muchos de los pensamientos de los amigos, porque había verdad en ellos. No podemos decir que todos estos comentarios que hacen los amigos o razonamientos eran malos, pero sí estaban siendo influenciados por Satanás, porque recuerden que Satanás quería tumbar a Job, entonces iba a usar el razonamiento de sus amigos también para destruir su moral, destruir su emoción, porque en ese momento Job está
lidiando con todos estos sentimientos de dolor, de quisiera morirme. Y entonces estos amigos llegan y llega hasta el punto de llamarle gusano. O sea, ¿en qué mente cabe de un amigo, verdad? Menospreciar a otro amigo. Entonces, Job enfatiza que Dios es infinitamente grande de lo que Bildad ha escrito y que la sabiduría humana es limitada frente a su soberanía. Es verdad, es limitada. Y aunque Job sigue sin entender su sufrimiento, reafirma su inocencia y señala que los malvados no prosperarán eternamente. Entonces, la verdadera sabiduría no se encuentra en el esfuerzo humano de querer nosotros, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Creo que esto es lo que está sucediendo. Creo que es lo que es correcto. No podemos, amigas, por sabiduría humana llegar a comprender los designios de Dios, pero si pedimos la sabiduría de Dios es que vamos a poder entender la soberanía de Dios. ¿Y quién es la sabiduría de Dios? Pues es Cristo, ¿verdad? Solo en Él podemos encontrar la sabiduría. Entonces este capítulo marca ya un cambio de tono, llevando ya la discusión más allá del sufrimiento de Job hacia una reflexión de un canto sobre la naturaleza de la sabiduría divina. Y bueno, vemos que Job continúa defendiendo su inocencia, rechazando las acusaciones de sus amigos, mientras reconoce la justicia y el poder de Dios. La verdadera sabiduría está en temer a Dios y apartarse del mal. Y tristemente, como humanos, nuestra mente no alcanza a comprender cuán grande y asombroso es Dios. Por lo tanto, no comprendemos muchas veces sus designios, su voluntad, ¿verdad? Para el hombre. Pero siempre que sufrimos o vemos a alguien sufrir, rápidamente buscamos la razón para entender el proceso, ¿sí? Ay, pero ¿cómo? Si se cuidaba. Ay, pero ¿por qué está enfermo? ¿Que no se llevaba una buena salud? No, yo creo que no lo estaba haciendo correctamente. Tendemos a juzgar las situaciones porque tristemente pues esa es nuestra naturaleza. Pero a la vez debemos de dejar de pelear en nuestra mente y darle tiempo a Dios para que muestre su grandeza, porque lo va a hacer. El único perfecto es Jesús, pues Él es Dios, y su plan hacia Job fue humillar al mismo diablo al demostrar cuán fuerte era el amor de Job por Dios. Cuánto él amaba a Dios, ¿verdad? Porque hasta lo presume cuando le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Verdad? ¿Has visto a mi siervo Job? Entonces hasta ese momento el diablo no ha logrado que Job maldiga a Dios. Y aunque Job ha llorado, ha gemido, se ha entristecido, se ha deprimido, aún así en algún momento hasta le echa la culpa a Dios por su sufrimiento. O sea, sí le dice que está sufriendo y entiende que Dios lo está permitiendo. No entiende la razón, pero sabe que Dios lo está permitiendo. Pero él no ha perdido la confianza en que Dios lo va a escuchar. Y en estos capítulos podemos aprender lo importante que es la sabiduría y que solo la conoceremos en Dios, ¿verdad? En Jesús, y a través de Él podremos entender la sabiduría de Dios, porque Él nos anhela tanto que Él estuvo dispuesto a sufrir en este mundo y a dar su vida. Y si pasamos por sufrimiento, podemos acercarnos a Él, quien es la fuente de nuestra sabiduría. Muy bien, en los capítulos 29 al 31 vemos ya el discurso final de Job y en está reflexionando sobre su vida pasada, está defendiendo su integridad, se presenta en su última declaración antes que Eliú entre, ¿verdad? Y Dios responda, y está profundamente lleno de sentimientos, de pensamientos, de contrastes emocionales, y Job recuerda y añora los días en que él disfrutaba de la bendición de Dios, de la prosperidad, del respeto de las personas, y también describe cómo su vida ha cambiado drásticamente
ahora es, como dije, objeto de burla, desprecio de parte de los jóvenes, de los marginados. Y Job hace un juramento solemne de su inocencia, empieza a hablar de todas, enumerando cada área de su vida donde él fue inocente, donde él se mantuvo íntegro, ¿verdad? Son como un grito de desesperación por su sufrimiento actual. Y bueno, me encanta ver cómo en Job 29:2 dice: cómo añoro los meses que se han ido, los días en que Dios me cuidaba y bendecía mi casa con su íntima amistad. Qué hermoso es que él estaba ya, después de haber ¿cómo se dice? Sacado todo de su corazón, pero si yo hice esto, pero yo me mantuve íntegro, deseé las cosas de Dios, pero llega un momento donde empieza él a tener esa nostalgia de cómo añoro la presencia de Dios, cómo deseo que Él esté conmigo, ¿verdad? O sea, qué hermoso es saber que Job es como una montaña rusa donde de repente Él está: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él me va a rescatar, y yo sé que Él va a escuchar mi juicio y todo eso, y luego de repente está en el valle de los huesos secos, en el valle de la tristeza. ¿Cómo es que Dios me está haciendo sufrir? ¿Por qué? No entiendo, yo soy inocente. Y luego de repente sube Job en alegría y dice: yo anhelo su presencia. Bueno, fíjate bien en esta parte, porque me encanta, porque para Job Dios estaba ausente en ese momento. Pero sabemos al leer este libro que Dios solo estaba en silencio. Él estaba presente, pero Él estaba en silencio. Por eso podemos confiar en Él, así como dice Hebreos 13:5, nunca los dejaré, nunca los abandonaré, ¿sí? Más adelante vamos a saber que Dios estaba permitiendo este silencio, pero era por poco tiempo. Entonces Él estaba permitiendo en ese momento que Job reaccionara, que se desahogara, que sus amigos reaccionaran también, razonaran a ver qué tanto sabían de él, a ver cómo pensaba, como diciendo: a ver, vamos viendo cómo los humanos juzgan o cómo van a juzgar este caso, ¿verdad? Pero la respuesta de Dios disipa toda duda del ser humano, y lo vamos a ver más adelante. Vemos que Jesús sufrió mucho en la cruz mismo, así como Job estaba sufriendo esa ausencia de Dios. Vemos que Jesús lo sufrió en la cruz, amiga. Él sufrió la ausencia de Dios, la presencia de Dios en aquella cruz por un breve momento. Pero Él no solo sufrió físicamente, sino espiritualmente, al llevar y cargar todos los pecados del mundo. Y si lo hizo, fue para que pudiéramos tener ese acceso a la presencia misma de Dios. Así como Job anhelaba la presencia de Dios, es que Jesús vino a ser ese puente para que pudiera haber esta conexión entre nosotros y Dios. Y qué hermoso es saber que lo sigue haciendo y que está allí presente cuando le buscamos, aunque a veces esté en silencio. Muy bien. Nos vamos a los capítulos 32 al 34. Vemos la justificación de Eliú, un nuevo personaje que entra en el libro de Job, y él explica por qué decide hablar y presenta su motivación, destacando primero su frustración con las respuestas dadas hasta ese momento. Está molesto con Job porque insiste en justificarse a sí mismo, ¿verdad? Ese fue el error mayor de Job, autojustificarse en lugar de reconocer la justicia de Dios. Y bueno, también con los amigos, porque no han podido refutar los argumentos que está haciendo Job hasta este momento. Y bueno, Eliú busca ofrecer una nueva perspectiva sobre el sufrimiento de Job. O sea, ya no es tanto por qué está sufriendo Job, por los pecados que hizo, sino para qué está sufriendo Job, ¿verdad? Entonces, la justicia de Dios es el tema que trae Eliú, y la naturaleza humana. Y aquí se dirige directamente a Job para corregir algunas de sus declaraciones,
presentando una visión diferente del sufrimiento y de la relación de Dios con la humanidad. Y él empieza a argumentar que Dios es justo, o sea, él se va a la justicia de Dios, a presentarse a la grandeza de Dios, a magnificar la grandeza de Dios, ¿verdad? No enfocarse en lo que está pasando en Job y su sufrimiento, sino en la grandeza de Dios. Eliud se dirige directamente a Job para corregir, ¿verdad?, sus declaraciones, presentando una visión diferente del sufrimiento y de la relación con Dios. Y empieza a hablar acerca de la soberanía de Dios. Critica a Job por cuestionar la equidad divina y ofrece una defensa apasionada de la rectitud de Dios. Él se está enfocando en lo grandioso que es Dios, en lo justo que es Dios, en lo recto que es Dios, y argumenta que Dios es absolutamente justo y no actúa de manera arbitraria y no puede cometer injusticias. Además, insiste en que los humanos deben aceptar la sabiduría de Dios, la soberanía divina, incluso cuando a veces no comprendamos sus acciones. Él refuerza la idea de que Dios siempre actúa con justicia y que incluso en el sufrimiento tiene un propósito perfecto dentro de sus planes. Aquí Eliú llama a Job y a todos los que estamos en cierta manera leyendo este libro a reflexionar sobre la grandeza de Dios y su impecable rectitud, recordando que su sabiduría y su justicia están mucho más allá de lo que alcancemos a comprender. Y las circunstancias de Job lo han puesto en esta actitud de autojustificación, que está diciendo que él es justo delante de Dios, cuando la Biblia misma nos dice que no hay ningún justo, ¿verdad? En contraste con Jesús, que Él es el único justo, mas sin embargo vemos que Jesús no pidió ir a juicio. Él no pide ir y llevar su caso ante Dios, ¿verdad? Sino Él fue obediente hasta la cruz, Él se mantuvo humilde, y la Biblia misma nos habla acerca de mantener esta humildad, ¿verdad? Así como la hubo en Cristo. Así que podemos clamar a Dios por nuestra salvación, pero siempre reconociendo que somos malos, que no podemos salvarnos a sí mismos, que no nos podemos autojustificar y que estamos fallando en nuestras acciones y aún en nuestros pensamientos. Job 33:23 menciona Eliú algún elocuente mediador muy escogido que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia y que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Y esa esperanza la tenemos nosotros, amigas, porque hay ese mediador que lo sigue estando presente, que es Jesús, y que podemos llevar nuestro caso ante Él y por Él ser llamados justos, no porque seamos justos, sino por Él ser llamados justos y perdonados. Bueno, en los capítulos 35 al 37 nos habla de la sabiduría, de la soberanía de Dios y la insignificancia del ser humano en su comparación. Y aquí Eliú utiliza estos capítulos para enseñar que la justicia y la soberanía de Dios son incomprensibles para los humanos. Critica la actitud de Job, destacando que en lugar de enfocarse en sus propias quejas, los seres humanos deberíamos reconocer la grandeza de Dios y buscarlo con humildad, ¿verdad? Este discurso refuerza la idea de que Dios es completamente independiente de la humanidad y que su propósito trasciende nuestra limitada comprensión. Él va más allá, ¿sí? Dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que sus pensamientos son mejores que los nuestros. De lo que alcancemos a percibir de Dios, Él está mucho más arriba de lo que alcanzamos a entender. Y Eliú empieza a profundizar en su defensa de la grandeza y de la justicia de Dios. Lo presenta como un maestro que utiliza, fíjate bien estas palabras, amigas, utiliza el sufrimiento para instruir,
para corregir y para redimir a las personas. Y señala que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino también puede ser una herramienta divina para guiar y salvar. También exalta la majestad, continúa dándole gloria a Dios, ¿verdad? En majestad, como el soberano que controla todas las cosas. Cada hoja que cae de cada árbol no cae si no es que es la voluntad de Dios. Y subraya también que Dios tiene un propósito en cada situación, incluso en medio del dolor. Entonces aquí Eliú llama a Job y a todos los lectores nosotros, ¿verdad?, a confiar en la sabiduría y en la justicia de Dios. Y bueno, ya finalmente Eliú concluye su discurso exaltando la majestad y soberanía de Dios manifestadas en su creación, y está utilizando fenómenos naturales como la lluvia, el trueno, el relámpago como ejemplos del poder de Dios, y llama a Job a reconocer su propia limitación ante la grandeza de Dios, ¿sí? Y bueno, ya este capítulo está preparando el camino para la intervención donde Dios se va a presentar en los siguientes capítulos, cuando Él responde en este torbellino, reafirmando, ¿verdad?, la soberanía, el cual Eliú nos había descrito. Y bueno, ¿cuál fue el error hasta ahorita en este momento de Job? La autojustificación, justificarse a sí mismo. Y es el error que seguimos cometiendo, es el error que cometió Eva y Adán en el jardín. Él me engañó, yo no fui, yo no tuve la culpa, él me engañó, no, yo no fui, ella me dio de comer, ¿verdad? Entonces nos autojustificamos, queremos poner la culpa en otros, queremos decir nosotros somos justos, no hemos pecado, no necesitamos de un salvador. Y bueno, ese fue el error de Job. Y aquí vemos que Eliú en estos capítulos defendió la justicia de Dios. Muy bien, ahora amigas, los capítulos favoritos del libro de Job. Nos vamos a los capítulos 38 al 39, donde Dios rompe el silencio, ¿verdad? La aparición de Dios. Y bueno, aquí ya cambia la narrativa, la historia cambia dramáticamente. Dios mismo interviene y le responde a Job. Y este capítulo marca el inicio de una serie de discursos donde Dios está desafiando a Job con preguntas retóricas que subrayan su sabiduría. Tú estabas allí cuando yo formé los cielos. Tú estabas allí, ¿verdad? Dice, está hablando de su sabiduría, su poder, su soberanía sobre la creación, hablando desde un torbellino. Imagínate la magnitud, el tono de voz de Dios que está hablando, que está dejando oír que está permitiendo que los oídos de Job lo escuchen. Entonces Dios plantea a Job una serie de preguntas sobre el universo, la naturaleza, los misterios de la creación, dejando claro que Job carece de la perspectiva y el entendimiento para juzgar los planes divinos. Entonces, este es un recordatorio poderoso de que Dios es el creador soberano. Él hace lo que Él le place, infinitamente sabio y capaz, mientras que los humanos estamos limitados por nuestro conocimiento y perspectiva, nuestra forma de pensar. Entonces este discurso pone en contexto todas las quejas y las preguntas que estaba teniendo Job, enseñándonos a aceptar con humildad que los caminos de Dios a menudo trascienden nuestra comprensión, van más allá de lo que alcanzamos a entender. Y bueno, Dios continúa su discurso describiendo su cuidado, su control sobre el mundo natural, y menciona diversas criaturas, fenómenos para ilustrar su sabiduría y poder, destacando que los humanos no podemos igualarnos a su conocimiento ni su habilidad para gobernar, ¿sí? Lo que Él hace, lo hace perfecto. Entonces vienen todas estas preguntas donde Dios desafía a Job a reflexionar sobre cómo Él cuida y gobierna cada aspecto de la creación, demostrando el contraste entre la grandeza divina y la incapacidad humana.
y ya nos da una lección sobre su majestad y el detalle del diseño de Dios en cada detalle de esta naturaleza al dirigir con atención, ¿verdad?, hacia Job y todo esto de los fenómenos naturales. Y Dios le recuerda que su perspectiva es limitada y que solo Él tiene la capacidad para gobernar este universo de una manera perfecta. Entonces aquí se nos está subrayando la necesidad de confiar en Dios, de confiar en que Él tiene el control, ¿verdad?, de cada una de nuestras circunstancias y el sufrimiento que estamos pasando, ¿verdad?, en nuestra vida, que es limitada. Entonces, fíjate bien, amiga, después de leer estos 2 capítulos donde Dios habla, lo que podemos ver es que Dios no le da respuesta a Job de su sufrimiento. En ningún momento le dice, te dejé sufrir por... No le da respuesta a su sufrimiento, pero sí le da una lista de todas las cosas que están fuera de su entendimiento que no podrá comprender. ¿Sí? Tenemos un conocimiento muy limitado y su sabiduría con la que gobierna el mundo no la vamos a comprender o no la alcanzaríamos a comprender por más que Él nos explicara así como le empezó a explicar a Job. Ahora, Jesús es la sabiduría de Dios, porque Él todas las cosas que Él hizo, las hizo con la sabiduría, con sabiduría. Entonces Jesús es la sabiduría y Jesús no solo observó la creación, sino fue a través de Él que todo lo que es creado, amigas, en este mundo fue posible por Jesús. Y miren, Colosenses 1:16 dice que todas estas cosas o toda esta creación sigue siendo sustentada por Él. Entonces, si pasamos por sufrimientos, nuestra esperanza es que Jesús está sustentando todas las cosas, las situaciones pasadas y las situaciones presentes. Entonces, debes de entender y debemos de comprender que Él es quien sustenta nuestro hogar, Él es quien sustenta nuestra familia, Él es quien nos da salud, ¿verdad? Él es quien nos da la existencia. Entonces, si Dios le habló a Job desde la tormenta, ¿verdad?, con un tono fuerte, ¿verdad? Entonces, si algo le has preguntado a Dios y si no has recibido respuesta, entonces lo único que nos queda es contemplar su grandeza, ¿verdad? Confiar que Él tiene el control de todas las cosas y que si estamos aquí es porque Él nos ha permitido y porque tenemos un propósito. Entonces permite que tu dolor muestre la grandeza de Dios en tu vida. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.